Elena y García de Namira y hoy vamos a hablar de La Gloria, segunda parte. Ahora sí viene lo chido. Ya salió la segunda parte de La Gloria y ahora tenemos los 8 últimos capítulos donde vamos a ver ya en acción en la venganza de Don On. Al fin se podrá ver cuál era el plan final de Don On, cuál era el final que ella buscaba para cada uno de sus acosadores, en el que de 5, 2 van a morir. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Por otra parte, también vamos a ver cómo Yeonjin va a tratar de impedir como sea, sobre todo pagando mucha gente, que esa venganza llegue a su fin. O sea, básicamente le va a hacer la vida imposible a Don On. Y lo primero que hace es traer a su mamá, ya que en el pasado, cuando ella era adolescente, Don On se quejó a las autoridades. Su mamá hizo la vista gorda y prefirió que viniera la familia de Yeonjin a pagarle por su silencio y por sacarla de la escuela. Y básicamente Yeonjin vuelve a decirle y a pagarle, obviamente, que regrese para hacerle la vida imposible a su hija. Y aunque vemos bastante a nuestra protagonista sufrir y pasarla mal por todo esto, ya que al fin y al cabo esperaba que su madre hubiera cambiado, pero no, sigue siendo la misma de antes, hasta que finalmente decide hacer lo único que ve posible, que es encerrar a su mamá en una especie de manicomio. ¿Acaso no lo viste venir? En esta segunda parte también conocemos más sobre el resto de acosadores, cómo llegaron a esa vida, cómo son sus padres, por qué llegaron a ser tan malos. Y es que básicamente eran personas con dinero que podían hacer lo que les dé la gana. También vemos un poco más de la interacción con Hyunam y Don On, cómo ahora Hyunam se siente más segura de sí misma, aunque tiene que trabajar con Yeonjin por un tiempo. También cómo ahora ese es su plan para que Hyunam salga de la casa donde vivía, ya que ella sufría violencia de género. Y sobre todo tenemos mucho más trasfondo de la vida de Yeonjun, que al final pues sí resultó ser más el interés amoroso de nuestra protagonista. Aunque él la va a ayudar y la ayuda durante toda su venganza, él también tiene en mente su propia venganza. Y es que hablemos del final. Sé que hay algunos acosadores que sí reciben lo que debían recibir, pagaron sus cuentas, digámoslo así, pero la principal, Yeonjin, me esperaba un final más sangriento, la verdad, y simplemente termina en la cárcel. Me esperaba más un final tipo la de Vincenzo. Vincenzo acaba con todos sus enemigos de una forma muy cruel. ¡Eres un monstruo! Entonces me esperaba un final más así, sobre todo contra Yeonjin. Aunque sí, vemos que al final ella pierde todo, se queda sola, no tiene a quién recurrir a ayuda y se vuelve un poco loca, ya que de vivir en riquezas termina en la cárcel. Y creo que también se ve un poco de cómo le hacen bullying y ella vive en su propio infierno en la cárcel. Está bien, pero tenemos una media hora adicional en el que vemos en que ahora Yeonjun quiere llevar a cabo su venganza contra la persona que asesinó a su papá, que está en una cárcel. Es decir, ya está recibiendo su castigo, pero quiere que tenga un infierno en la cárcel. Entonces vemos como Don-un, su plan final para ella era simplemente saltar al vacío. Y vemos como de repente llega la madre de Yeonjun diciendo: no, mijita, mi hijo te ayudó, ahora tú tienes que ayudarle. Ok. Entonces tenemos una media hora adicional de que de repente Dong-un está trabajando en un monasterio
Tenemos cómo está deprimido Yeonjun porque parece que su plan final no va a resultar, ya que no sabe cómo empezar, cómo entrar a trabajar a la cárcel. Y después vemos que regresa Dong-eun junto a él y cómo le ayuda a crear el plan maestro para su venganza. Y termina con una escena diciendo que se querían mucho. Fin. ¿Eso es todo? A no ser que tengan en mente otra temporada en donde se va a ver ya a profundidad la venganza, por qué esa persona asesinó al padre de Yeonjun, a no ser que tengamos otra temporada, ese final lo veo innecesario. O sea, esa media hora de ahí pudieran haberlo utilizado para ver cómo era el infierno de Yeonjun, si en verdad estaba sufriendo, cómo era la vida del resto de los acosadores después de que Dong-eun los hundiera. Pero al final es una buena serie. Creo que es una serie para ver un fin de semana, si no tienes nada que hacer o quieres ver algo diferente. Creo que están buenos actores, una buena trama. En general, es una buena serie. Por eso coméntame si te gustó la serie, si ya la viste, si tienes pensado verla o qué otras series te gustaría de que hable. Bye.